Hola compañeros aficionados y creativos del cómic, yo soy Granda, bienvenido a mi estudio. Bueno, para los que no saben, aparte de ser un coleccionista de cómic y creativo de cómic, yo también participo o soy el director, el codirector de una corporación cultural llamada Salón de Cómic Medellín. La semana pasada participamos en un evento que se fue la Fiesta del Libro y la Cultura aquí en Medellín. Es la segunda fiesta del libro más grande aquí en Colombia y a nosotros nos permiten participar realizando varias actividades. Por un lado, hacemos algunas charlas y talleres de actividades académicas para que la gente se acerque un poco más hacia el cómic, porque el propósito principal de la corporación es incentivar la creación y la lectura de cómic. También incentiva pues el hecho de que la gente conozca qué es el cómic, saber qué hace sus autores, pero no importa mucho que la gente conozca que aquí en Colombia, que en Latinoamérica, se hace cómic, que la gente está produciendo material. Entonces nosotros participamos con varios eventos ahí, con varias actividades. Entre otros también tenemos como cierta promoción a la cultura friki que dicen, o a las tribus urbanas. Entonces también tenemos unas charlas sobre, por ejemplo, este año fue de 75 años de Batman. Tuvimos unas charlas sobre Doctor Who. Tuvimos unas muestras sobre juegos de rol y todo eso para que la gente se empape un poquito de estas culturas que pronto no son tan conocidas. Y entonces este año tuvimos eso, también tuvimos una exposición de gente que nos manda trabajos todos los años cuando hacemos la convocatoria para exponer trabajos de la gente de pronto digamos amateur o que está empezando apenas en el mundo del cómic. Entonces allá lo exponemos. También tuvimos una exposición grande, una exposición que fue lo que ocupó gran parte del espacio de la exposición que era para hacer el lanzamiento de mi cómic de Raza Antigua, que en otro video más adelante les comentaré sobre él. Pero entonces la actividad principal que hicimos este año fue que la gente de la fiesta del libro nos facilitó una carpa y en esa carpa estuvimos dando unos talleres. Como este año el tema principal por parte de la literatura de la fiesta del libro era los cuentos de los hermanos Grimm, entonces decidimos hacer un taller en esta carpa de creación de personajes para que la gente cogiera estos personajes de los hermanos Grimm y los trabajara un poquito. Entonces nos dimos cuenta de varias cositas que fueron como un poquito incómodas. Por un lado, cuando uno habla de hacer un taller sobre cómic, cuando la gente ve que hay una carpa de cómic y se enteran que están haciendo talleres, entonces lo primero que asumen es, ah, qué bueno, es que yo quiero aprender a dibujar. Pero entonces nos estamos dando cuenta de eso, que la gente siempre asocia el cómic con dibujo y no más. Entonces este año variamos un poquitico el taller y lo hicimos de creación de personajes, para que la gente entere que, al menos pues nuestro concepto es de que el aspecto más importante del cómic es el personaje, que es lo que le va a llegar al público, y la historia, obviamente que es el medio por el cual el personaje tiene que llegar. El arte es importante, sí, pero muchas veces pasa a un primerísimo plano y deja todo lo demás por detrás. Entonces decidimos que este año el taller fuera de creación de personajes. Que la gente cogiera uno de estos personajes de los cuentos de los hermanos Grimm, lo escribiera, que nosotros le dijimos, bueno, describe el personaje, qué características tiene, entonces nos dimos cuenta de eso, que la gente siempre empezaba a escribir el personaje y cogía, por ejemplo, Blancanieves, entonces Blancanieves tiene la piel blanca, el cabello negro y utiliza un vestido azul con amarillo. Entonces, son cosas demasiado específicas de cuando se le habla a la gente de una característica, primero que todo, es solo visual, solo la apariencia física. Y además que está asociada totalmente a una versión del personaje. Por ejemplo, ya sea las películas clásicas de Disney, o la versión que salió en Shrek, o la versión de los cuentos infantiles que se presentaban antes en los 80s que eran producidos en Japón, o de pronto alguna versión que quisieron mucho cuando estaban pues de pequeñito en algún libro. Pero entonces siempre muy específico a una versión. Y cuando otra persona mencionaba una versión ligeramente diferente, la gente la rechazaba. Entonces, por un lado está eso, que la gente se casa mucho con una sola versión del personaje. Y cuando se le explica las características, lo único que hacen es describir físicamente el personaje. Casi nadie habla de que Blancanieves era inocente, que era pura, todo un montón de cosas que se asocian pues con los personajes clásicos. Entonces nos parece muy importante eso, que la gente piense en eso de los personajes cuando piense en ellos, es lo más importante, es qué es lo que hace que el personaje sea lo que es, que reaccione de la manera como reacciona ante diferentes situaciones. Y eso lo que hace es la personalidad. Y la otra cosa que también nos impactó bastante es algo que creo que es algo no solo exclusivo de Colombia, creo que es algo tristemente que ocurre en toda Latinoamérica. Y incluso va a ser el tema de los siguientes videos que voy a montar. Va a ser una serie de videos con respecto, que lo estoy armando un poquito respecto a esto de cómo la gente nos ve a nosotros, cómo la gente empieza a escribir historias, de dónde salen las historias, cómo se forman los personajes. Y es por el hecho que, tristemente, si nos fuéramos a comparar el cine de pronto, que es como el medio de entretenimiento masivo más grande que la gente puede acceder y que la gente tiene más conocimiento, si vemos las películas que producen
en Estados Unidos, lo que llaman los grandes blockbusters, y las películas de latinoamericanas y pronto películas europeas, se nota una gran disparidad en temas y en personajes. Tristemente en Latinoamérica parece que de los últimos 20 años para acá, siempre que pensamos en personas, la gente nos dice, es que si usted tiene que crear un héroe, aquí en Sudamérica, en Colombia, los superhéroes no existen, no pueden funcionar, porque es que usted se pone a pensar en un superhéroe, va a pensar en el Capitán, los dos extremos, o está el Capitán América, entonces vamos a hacer el Capitán Colombia, el Capitán México, o el Coronel México. Entonces son cosas demasiado centradas de equilibrio. Entonces si el nombre es así, vamos a coger el nombre similar. O sea, para el otro extremo. Entonces como nosotros somos, mucha gente considera que hay que ir para la parte de folclorismo, entonces listo, no hagamos el Capitán América, no hagamos el Capitán Colombia, sino que hagamos el Capitán Tamal, el Capitán Butifarra. Cosas que son muy del común, muy ordinarias, porque es que tiene que ser aquí. Incluso hace unos años, aquí en Colombia se hizo una película en que el superhéroe era un taxista y era el man. Entonces siempre pensamos en eso. Cuando empezamos en héroes, mucha gente nos dice, es que aquí en Colombia no existen los héroes. No, pueden haber héroes porque el latinoamericano es tramposo, el latinoamericano es mentiroso, el latinoamericano siempre tiene eso que les llaman aquí la malicia indígena. Entonces no se identifica como esa característica de héroe. Y lo vimos muy tristemente reflejado en los niños y en los jóvenes que participaron en el taller en la semana pasada. Se les decía pues que cogieran un personaje de los cuentos de los hermanos Grimm y lo adaptaran a a nuestra actualidad, en este caso pues a Colombia, Medellín. Pero entonces siempre que la gente lo cogía, cogía este personaje que supuestamente era noble, que era una princesa, que era un príncipe, que era un caballero, todo eso, y de alguna forma todos acaban en el entorno de nosotros, en la actualidad tenían que ser o prostitutas, o prepagos, o gamines, o pillos, sicarios, y no había ninguna cosa buena. Entonces nos fuimos a pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando con la juventud que siempre se va a sus extremos? Y de pronto pensamos que puede ser un poquito por la influencia que tiene la televisión. Al menos aquí en Colombia, las últimas novelas, las que han tenido más éxito, siempre intentan como exaltar esa parte del pillo, del narcotraficante, del capo, de toda esa gente que de pronto se comporta mal, pero no es como una especie de narración de, vea, esto fue lo que pasó, sino que vamos a exaltar a este personaje. Entonces, mucha generación está creciendo aquí en Colombia con ese hecho de que las únicas historias que valen la pena contar son esas que son de la violencia, del narcotráfico, de todo eso tan horrible que casi que le pasó a toda Latinoamérica en los 80s. Entonces estamos hablando de una generación en la que nos vemos mal, sinceramente, nos vemos mal, nos vemos como pobres, nos vemos como feos. Entonces yo quiero cambiar eso, quiero que de adelante empecemos a generar historias más interesantes y con más valor. Entonces eso es lo que va a tratar los siguientes videos. Me voy a enfocar muchísimo en cómo generar historias y cómo adaptar esas historias a nuestro entorno. Y también cómo las historias tienen que ir cambiando con el tiempo, cómo los personajes van evolucionando y cómo eso se ha podido ver en la literatura actual, en el cine y cómo podríamos tomar esa tendencia que está ocurriendo en todo el mundo y adaptarla a nuestras propias historias aquí en Colombia, en Latinoamérica. Entonces, básicamente quería hacer este video para desahogarme un poco sobre esa situación que vi en la fiesta del libro y también para indicarles que era el futuro de los siguientes 4 o 5 videos del canal. Bueno, espero que les guste esta temática. No olviden suscribirse a mi canal, denle me gusta al canal. Eso ayuda a que yo siga produciendo videos. Y si quieren seguir viendo más, pueden hacer clic en la siguiente lista de reproducción de mi canal. Muchas gracias. Aquí tengo unas tablets. Esta tablet lo utilizo más que todo para ver videos, pero esta es algo que me ha parecido muy útil tenerla aquí en la mesa y es para utilizar referencias